Buenas noches. Hoy en Zona Desconocida vamos a estar hablando acerca del contacto extraterrestre. Esto que en realidad a muchos apasiona y que muchos inclusive buscan encontrar en su vida, el contactarse, el ver ovnis, el ver ese tipo de experiencias o de manifestaciones que llaman tanto la atención y cada vez más, pero también cada vez más existen potenciales contactados o personas que posiblemente se hayan contactado. Existen muchos grupos, pero cada vez hay más personas que afirman estar en contacto con seres extraterrestres. Sin embargo, Stephen Hawking, uno de los científicos más renombrados a nivel mundial, hace poco tiempo se manifestó acerca del contacto extraterrestre, diciendo y advirtiendo que deberíamos evitar el contacto extraterrestre. Los seres humanos deberíamos evitar el contacto extraterrestre. ¿Por qué está diciendo esto? Seguramente esa opinión la vamos a analizar más adelante, tal vez en el siguiente programa, pero hoy vamos a adentrarnos en el contacto extraterrestre, en los contactados, en el mundo de aquellas personas que dicen una y otra vez que mantienen, no solo que tuvieron, sino que mantienen contacto extraterrestre. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Ricardo González acerca del contacto. Recuerdo que Ricardo González nació en Lima en 1974, es uno de los contactados más importantes del mundo, más prestigiosos en el sentido que viaja por más de 40 países dando conferencias durante todo el año, hablando de su realidad, y ha escrito más de 11 libros sobre este tema. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del contacto extraterrestre y cómo comenzó, y básicamente por qué él considera que es contactado extraterrestre. Bueno, Ricardo, ¿a qué se le puede llamar contacto? ¿Qué es en sí el contacto extraterrestre? Contacto es una comunicación. Es cuando un individuo, en este caso dentro del fenómeno de los ovnis y su probable connotación extraterrestre o no humana, entra en comunicación e interacción con una inteligencia o alguna forma de comunicación que está detrás de ese misterio de los ovnis. Contacto es comunicación. Y en este caso, en las experiencias de contacto extraterrestre, estamos hablando de una interacción entre una persona, un individuo, un testigo de la Tierra, con civilizaciones que podrían estar llegando de otros mundos o, por qué no, también de otras dimensiones. ¿Y eso significa que la persona que tuvo un contacto casual ya es un contactado o para ser un contactado ya se requiere otro tipo de situaciones? Me es un poco difícil definirlo. Me imagino que una persona que está conduciendo el coche en alguna ruta aquí en el Uruguay, de pronto ve una neblina muy brillante y tiene un tiempo perdido, un missing time, como dicen los investigadores en los Estados Unidos, y luego a través de hipnosis recuerda que estuvo en un aparato con un grupo de criaturas, como ocurrió por ejemplo en los años 60 con el matrimonio Hill. Me imagino que lo habrán tratado en tu programa. Pues bien, ese fue un contacto, fue algún tipo de interacción, pero para mantener el contacto creo que hay otros elementos a tener en cuenta. Me atrevería a definir la experiencia del matrimonio Hill y casos similares como un contacto eventual o un testigo que vivió una experiencia extraordinaria, pero ya el término de contactado creo que involucra una relación a través del tiempo. ¿Y qué es lo que se pretende o qué es lo que se debe tener para mantener un contacto a través del tiempo? Debo aclarar que la palabra contactado para mí es muy compleja
y de hecho hasta manoseada y tiene una connotación pomposa. Tal vez para las personas que están viendo esta nota aquí en este lindo parque en Montevideo, les puede resultar una palabra hasta religiosa o de una persona elegida. Por eso a mí personalmente no me gusta el término contactado. Yo me considero un testigo, a pesar que mi experiencia de contacto en mi país de origen, en el Perú, se ha mantenido a través del tiempo. Así que para mantener ese contacto a través del tiempo, si bien es cierto hay una preparación, hay varios elementos que involucran la dinámica y el balance y el equilibrio del sujeto que está en comunicación con estos seres, también son estos seres los que tienen una gran decisión de que ese contacto se mantenga. Mencionaste el matrimonio Gil. ¿Qué antecedentes o qué tipo de contactos te llamaron la atención a vos o que te parecen llamativos a lo largo de la historia, de posibles contactos extraterrestres? Hay muchos casos de encuentros cercanos que me han precedido. Obviamente, aunque tengo más de 20 años de estar viviendo estas experiencias de contacto, tanto en el Perú como en otros países, hubo grandes testigos que me precedieron. En el caso de Perú podríamos hablar en este orden, ¿no?, de Vlado Kapetanovich, un ingeniero de origen yugoslavo que peleó la Segunda Guerra Mundial y fue el primer contactado peruano en hablar de los extraterrestres de Apu. Esto en 1960. Este contactado fue que se hizo muy famoso en mi país cuando anunció un terremoto que iba a ocurrir en la localidad andina de Yungay, en la provincia de Ancash. No le dieron mayor importancia, pensaron que era una fábula y sin embargo el terremoto ocurrió y hubo decenas de miles de muertos, lamentablemente, con ese terremoto que generó un desprendimiento del Huascarán, la montaña más alta de los Andes peruanos, y que sepultó Yungay y otras localidades. 10 años más tarde, en 1970, otro ingeniero de origen peruano, Carlos Beleván, tuvo encuentros cercanos con seres que él sostenía provenían de Sirio. Carlos Beleván participaba del IPRI, el Instituto de Relaciones Interplanetarias, que fundó uno de los más grandes investigadores de la temática OVNI en Latinoamérica, como José Carlos Paz García Corrochano. Y todos ya conocen en Uruguay la historia de sus hijos, Carlos y Sisto Paz Wells, que 4 años más tarde de la experiencia de Carlos Beleván y 14 años más tarde de la experiencia con los apunianos de Vlado Kapetanovich, inician uno de los encuentros cercanos grupales más importantes de todos los tiempos, como fue el Grupo Rama, hoy disuelto como organización. Y hay otros casos más de la ufología mundial, pero te he citado aquí lo que ha ocurrido en mi país, en el Perú. Yo soy uno de tantos y siguen ocurriendo casos extraordinarios en tiempos más recientes. Mencionaste seres de Apu. Viste que esto es bastante discutido. ¿Qué garantías hay de que el extraterrestre o supuesto extraterrestre, ser que se contacta contigo o con otras personas, es quien realmente dice ser? ¿Cómo se llega a tener una garantía sobre eso? Ninguna. No hay ninguna garantía a mi juicio, de tener todas las fuentes de información frente al contacto y saber que lo que estás viendo y lo que está ocurriendo es tal cual ellos te lo presentan. Yo personalmente estoy convencido de la naturaleza positiva, ética, moral de los seres que están en contacto con nosotros. Tengo la certeza interior que la apariencia humanoide de estos seres que he visto, que provienen de un planeta que ellos denominan Apu, como ocurrió, como ya dije, con Vlado Kapetanovich, un mundo, un exoplaneta que se encontraría en la constelación de Alfa Centauro, muy cerca de la estrella Alfa B de la constelación de Centauro, son positivos. Pero sé que hay de todo en el universo, hay diferentes agendas, intenciones, y son ellos los que controlan, son ellos los que tienen de alguna manera las riendas de cómo ocurre la interacción con los testigos en tierra. Por ello considero que uno debe ser muy objetivo con lo que está viviendo, corroborar sus experiencias y a lo largo del tiempo corroborar las mejores intenciones. Hablando de intenciones, una cosa que uno ve muchas veces en muchos contactados es que les cuesta hablar acerca de malas intenciones, ¿no? De hecho, el tema reptil, que está un poco de moda, entiendo, el tema de las abducciones, como que no se habla mucho de eso. ¿Por qué es que no se habla de eso, no se trata de ese tema? Al contrario, pienso que a nivel de ufología, de lo que más se habla es de abducciones, de reptiloides, de los Anunnaki. Pero los contactados, digo. De los contactados, pues me atrevería a decirte que también. Yo sé que la percepción aquí en Uruguay es tal vez diferente, pero tal vez es diferente la percepción en Uruguay porque además de Sisto Paz, de mi persona y algún que otro testigo de contacto,
hablamos de contactos con seres positivos, otros testigos que también están dando conferencias, ya sean investigadores o contactados en el mundo, no están llegando a Uruguay y ellos sí que están hablando de ese tema. Yo viajo a 23 países al año, participo de muchos congresos y te puedo garantizar que lo que más se habla es de abducciones, de este tema reptil, de cosas tenebrosas en torno al contacto extraterrestre que no comparto. Si bien es cierto, hay de todo en el universo, ya lo dije, se ha exagerado tanto ese tema tenebroso que parece que se hubiese puesto de moda. Primero se habló en una época en la ufología de las abducciones. Las abducciones pasaron de moda, se empezó a hablar de chupacabras. Ahora el chupacabras pasó de moda y se está hablando de los Anunnaki, ¿no? Los hijos de Anu, los dioses sumerios, que tienen esclavizada a la humanidad. Y esto pasará de moda y entrará otro tipo de tema. Con ello no estoy negando, y lo reitero, porque de pronto algún televidente que sigue estas historias dirá: Ricardo González está negando que hay una conspiración en el mundo. No estoy negando nada, claro que hay una conspiración. Pero poner a todos en el mismo saco es un enanismo mental, es un delirio. Yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Zacarías Sitchin en la Expo Conscious Life en Los Ángeles, el año 2010, y él mismo dijo en los pasillos del Hotel Hilton, en esas conferencias que se dieron, donde yo también participé, que se había malinterpretado su trabajo. Y hoy por hoy hay muchos escritores que han tomado el trabajo de Sitchin, que también otros detractores dicen que está un poco parcializado el trabajo de Sitchin, pero han tomado todo ese contexto de información del 12º planeta, las crónicas de la Tierra, para crear grandes historias de ciencia ficción de terror, ¿no? Como se presentan en algunos congresos supuestamente serios del fenómeno OVNI. Así que, ¿yo por qué hablar de esos temas cuando no fue lo que viví y no es mi experiencia? Entiendo. Hablando de eso, de los ufólogos y de las discusiones que hay muchas veces sobre el tema, viste que hay quienes dicen también que, por ejemplo, muchas de las abducciones o casos de supuestas abducciones podrían ser inducciones mentales, ¿sí? ¿Alguna vez te cuestionaste y pensaste si lo que vos vivís o lo que viven otras personas también podría ser algún tipo de inducción mental por parte de alguien o de algún poder? Hay una tecnología tan grande a nivel de manipulación psíquica que negar esa posibilidad también sería muy ingenuo de nuestra parte. Pero me parecería aún más extraordinario que todas las cosas que hemos vivido, que han contado con decenas de testigos, en contactos físicos directos, que han contado con avistamientos programados con prestigiosos investigadores y periodistas, muchos de nosotros lo hemos hecho, que todo eso haya sido una inducción mental, sería aún más alucinante que el propio contacto con extraterrestres. Entiendo. Yo veo también que vos, como varios otros contactados, hace muchos trabajos, pero yendo a lugares. A veces vemos, como fue el caso de tu viaje al Gobi, tu viaje a Siberia, en donde se hacen viajes extensos, sacrificados, para hacer algún tipo de práctica energética. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué es que es necesario ir al lugar? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Cuál es el fenómeno físico que se da ahí? Para los conspiradores, grupos que van a lugares de poder, a hacer trabajos o algún tipo de práctica de índole energético, de meditación, es como si fuera un grupo manipulado que va a abrir puertas a los dioses antiguos o ese tipo de cosas. Obviamente los trabajos que hemos hecho nosotros no tienen nada que ver con esas teorías. En gran parte hemos hecho viajes de investigación, porque la única forma, como decía Joseph Allen Hynek, el astrofísico de Chicago que creó la ufología actual, de poder comprender el tema es viviéndolo. Y en los lugares donde ocurren los fenómenos, donde sean los contactos desde tiempos inmemoriales, hay que ir para experimentarlo. Y hemos ido no solo por una pesquisa, por un sentimiento de investigación, sino también porque estos seres nos han sugerido hacer estas expediciones. A mí me ha tocado estar en lugares de la India, del desierto de Gobi, o recientemente en las montañas de Siberia, en Rusia, donde grupos de contacto habitualmente nunca han ido. Nos ha tocado abrir camino en lugares y en investigaciones que antes nadie había tocado. Y justamente las pudimos abrir porque llegamos a esos enclaves que no habían sido visitados, al menos desde esta perspectiva de investigación ufológica. Y reitero, no solo fue investigación, tuvimos sólidas experiencias de contacto, las evidencias están, hemos mostrado las fotografías, los testimonios, y creemos que es parte de recuperar la memoria, Henry, recuperar quiénes somos. Está bien, eso se entiende y es lógico.
El tema es que muchas personas, yo te estoy transmitiendo muchas inquietudes de muchas personas, ¿no? Muchas personas dicen, pero ¿y qué es lo que ocurre energéticamente? ¿Qué es lo que ocurre cuando un grupo va, y mencionaste recién que se abre el camino? ¿Qué es lo que sucede ahí realmente? Cuando uno va a un lugar que tiene una marcada magia, no sé cómo explicarlo racionalmente para que la gente que está viendo el programa lo pueda entender, pero podría citarte uno de los casos más alucinantes que me ha ocurrido, que fue el viaje a Mongolia, el 2007. Nosotros no fuimos allí a corroborar nada sobre la experiencia de contacto nuestra o de otras experiencias más viejas en el Perú o de otros países. Nosotros fuimos a trabajar con una información completamente nueva y fue realmente alucinante que al llegar a este desierto en Mongolia, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, se comparte con China, que los propios lamas del monasterio de Kamar nos dijeran que nos estaban esperando para el 8 de agosto de ese 2007, que era exactamente la coordenada que los extraterrestres nos habían transmitido en comunicación. Nos dijeron que fuéramos a una zona donde habían unas estupas, ¿no?, que envolvían un lugar, lo marcaban, delimitaban una zona que ellos decían era un portal o una concentración de energía que siempre, según los lamas, podía conectar con Shambhala, que es la ciudad mítica del budismo, que está relacionada con el mundo subterráneo, con el origen del conocimiento místico de la humanidad, entre otras cosas. Y cuando entramos en ese lugar, y fuimos varias personas de distintos países, realmente que se sentían cosas, vimos cosas, ocurrieron cosas, que son muy difíciles de explicar ahora aquí en televisión, pero sí te puedo contestar plenamente de tu pregunta, o de la gente que sigue tu programa, Henry a través tuyo, que lo que pasó allí no hubiese ocurrido si no se abría el corazón. Fue lo mismo que nos dijeron los lamas, que los misterios y los secretos antiguos que te devuelven, como dije, la memoria, solo se entregan cuando uno abre el corazón. Ricardo González es, además de contactado y investigador, es un expedicionario. Él ha estado en diferentes lugares del mundo llevando su trabajo justamente con respecto a lo que se le ordena por parte de los extraterrestres. En la segunda parte vamos a preguntarle acerca de esto. ¿Por qué es que él viaja tanto a diferentes lugares como por ejemplo Siberia, el desierto del Gobi, Estados Unidos, diferentes lugares, muchos inhóspitos, inclusive poniendo mucho esfuerzo? ¿Por qué él es que hace este tipo de trabajo y qué ordenanzas tiene con respecto de los extraterrestres? Para ir terminando, yo sé que no te gusta hablar de fechas y tampoco de mensajes directamente o específicamente, pero tu apreciación personal, pregunto, ¿qué pensás que va a ocurrir en el 2027? Estoy haciendo referencia a un mensaje que publicaste por ahí. Hace muchos años en el Perú, en el desierto de Chilca, yo recibí esta fecha como un momento de un posible evento difícil para la humanidad. No quise darle mayor difusión porque la gente se concentra en las fechas y siempre espera que algo ocurra. Y la información que recibí hace tantos años, hace más de 15 años o más en Perú, no era para prepararnos ante un evento terrible que pudiese ocurrir, sino para evitarlo. Por eso nos hablaron de un proceso de 13 años, desde 2013, después del 2012, un poco en el hilo de lo que acabo de comentar, hacia el 2025. Y en eso estamos trabajando, con una gran concentración de colaborar por la concientización de la paz mundial y todo ese tema. Me atreví a hablar un poco más del asunto por una sincronicidad con JJ Benítez, el gran escritor español, una persona que aprecio mucho. Tuvimos una reunión en las Torres de Castellana en Madrid y allí descubrí, yo no lo sabía, que Benítez tenía la misma información antes que yo y tal vez con mayores detalles. Nosotros hicimos como un pacto de caballeros de mantener en privado lo que charlamos allí, y no es que lo esté contando así para dar un ambiente de misterio, de expectativa. Realmente eso fue lo que pasó, y confío mucho en Juanjo, lo que él recibió, lo que él investigó, que poco a poco lo vaya compartiendo.
Lo que yo recibí es lo que he compartido, que esto se puede evitar, que es un evento que puede ocurrir en medio de una conflagración bélica en el planeta, un evento de naturaleza cósmica, y los hermanos del cosmos nos han dicho que eso se va a evitar y es uno de los grandes test que va a afrontar nuestra humanidad. Así que no es una fecha que esté marcando como un reemplazo del 2012, esto lo aclaro para evitar confusiones. Sencillamente estoy diciendo que en el 2027 no va a pasar nada. Ese es el mensaje. Buenísimo. Por último, ¿qué es ERX? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es realmente, como se dice por ahí, una ciudad intraterrena? ¿Es una energía? ¿Hay seres reales? ¿Qué tipo de seres en todo caso? ERX es un nombre simbólico que atesora una información muy importante de una presunta ciudad intraterrena bajo el Cerro Uritorco, que se hizo muy famosa por culpa del profesor Guillermo Alfredo Terrera, que empezó a escribir sobre el asunto en los años 70, si mi memoria no me traiciona, especialmente por el hallazgo de un objeto de poder discutido, polémico, como fue el bastón de mando, que se encontró en los años 30 en el Cerro Uritorco por un profesor de escuela, Orfelio Ulises Herrera, un bastón de basalto, ¿no? Roca volcánica vitrificada. Y más tarde, en los 80, se hizo más famosa esta localidad, Capilla del Monte, que está al pie del Uritorco en Córdoba, la Argentina, a raíz de los encuentros cercanos de Ángel Cristo Coglanis, un sanador argentino de ancestros griegos, que contactaba con estas luces de ERX en los terrones, y obviamente el año 86 con la polémica huella de un ovni, de un objeto volador no identificado en el Cerro del Pajarillo, transformando a Capilla del Monte en una suerte de Roswell argentino. Es tal vez uno de los lugares de peregrinación mundial más importantes sobre el fenómeno ovni. Acabamos de estar en un encuentro mundial que hicimos con alrededor de 1000 personas de 20 países, que fue muy exitoso, que lo hicimos para meditar por la paz mundial y también para hacer una colaboración con la localidad de Charbonnier para sus niños a través de la intendenta Rosana Montenegro, con una importante donación que hicimos de la recaudación de este encuentro. Así que te puedo decir que el mensaje de ERX está vivo, que estos seres claro que existen, hay seres de naturaleza física como energética, de origen no humano, y tal como ocurría en los tiempos de Acoglanis en los 80, se están volviendo a manifestar con mucha fuerza, y no solo en el Cerro Uritorco como en los Terrones, sino en Talampaya, que es el lugar donde realmente todo empezó. ERX no empieza en el Uritorco, empieza en Talampaya, a 350 kilómetros de Capilla del Monte en La Rioja. Ese es el lugar donde hay que buscar, allí empezó todo. A Ricardo González lo pueden encontrar en el sitio web legadocosmico.com, legadocosmico.com. Ahí están todos sus trabajos y ahí pueden contactarse también para ver sus actividades en diferentes partes del mundo.